La cena de compromiso en el Obsidian tenía como objetivo unir a dos de las familias más violentas de Chicago. Se suponía que iba a ser la boda del siglo. En cambio, estuvo a 5 minutos de convertirse en una masacre. Lorenzo Moretti, el hombre más temido de la ciudad, estaba sentado bebiendo un Ballinger añejo, sin saber que la mujer que le cogía de la mano acababa de ordenar su ejecución. Pero ella no contaba con una cosa: la chica invisible que rellenaba los vasos de agua. Una servilleta arrugada. 7 palabras garabateadas. Esa nota no solo salvó una vida, desató una guerra que reduciría la ciudad a cenizas. Esta es la historia de cómo una camarera fue más lista que la mafia. El Obsidian era el tipo de restaurante donde la iluminación era lo suficientemente tenue como para ocultar los pecados, pero lo suficientemente brillante como para captar el brillo de diamantes que valían más que una casa típica en los suburbios. Se encontraba en la parte alta de River North, en Chicago, una fortaleza de cristal y acero con vistas al agua negra del río que discurría debajo. Xavier Rossi se ajustó el cuello de su rígido uniforme almidonado, luchando contra el impulso de frotarse la dolorida zona lumbar. Eran las 8:45 p.m. Su turno había comenzado hacía 10 horas y le dolían los pies por los zapatos baratos y antideslizantes que tenía que llevar. Pero el dolor era un lujo que no podía permitirse. Necesitaba ese trabajo. Las propinas del Obsidian eran lo único que impedía que le pusieran la notificación de desahucio en la puerta de su apartamento estudio en el destartalado Cicero. La mesa 4 necesita que le rellenen el 82 Shadow Margo. No establezcas contacto visual. El jefe de sala, un hombrecillo nervioso llamado Hilbert, le espetó al pasar junto a ella. Y por el amor de Dios, deja de temblar. Xavier respiró hondo, agarró la pesada licorera de cristal y salió a la sala. La mesa 4 era el centro del universo esa noche. Era la única mesa que importaba. Lorenzo Moretti estaba sentado a la cabecera. Incluso de espaldas a la entrada, irradiaba una fuerza gravitatoria que hacía que el aire a su alrededor pareciera más denso. Era más joven de lo que sugerían los rumores, tal vez 32 años, con cabello color medianoche y una mandíbula que parecía tallada en granito. Llevaba un traje bión a medida, gris carbón, que se ajustaba a sus anchos hombros con precisión militar. No estaba comiendo. Observaba la sala con una mirada aterradoramente fija. A su derecha se sentaba Isabella Vine, la prometida. Isabella era una visión vestida de seda esmeralda, con su cabello rubio cayendo en cascada por su espalda como oro hilado. Se reía de algo que había dicho el segundo al mando de Lorenzo, un hombre de cuello grueso llamado Marco. Era una risa hermosa, ligera, aireada y completamente falsa. Xavier había pasado su infancia viendo a su padre jugar al póker en un sótano lleno de humo antes de que desapareciera. Sabía reconocer una señal cuando la veía. Los ojos de Isabella no coincidían con su sonrisa. Recorrían la sala, comprobando las salidas, mirando su reloj. Tic, tic, tic. Xavier se acercó a la mesa, moviéndose como un fantasma. Ese era su superpoder, la invisibilidad. La gente como Lorenzo e Isabella no veía a los camareros. Para ellos, Xavier era solo un par de manos flotantes que servían alcohol. ¿Más vino, señor?, preguntó Xavier, con la voz apenas un susurro. Lorenzo no levantó la vista. Solo dio unos golpecitos en el borde de su copa. Mientras Xavier servía el líquido carmesí, lo vio. Isabella dejó su bolso de mano sobre la mesa. Estaba ligeramente abierto. La pantalla de su teléfono se iluminó con una sola notificación. Los ojos de Xavier se posaron en ella durante una fracción de segundo. La puerta norte está cerrada. El equipo de limpieza está en su sitio. 9. El corazón de Xavier se aceleró. Miró el reloj de pared que había sobre la barra. 8:52 p.m. 8 minutos. Casi dejar caer la botella. La estabilizó justo a tiempo, pero una sola gota de vino tinto salpicó el impoluto mantel blanco. El silencio se apoderó de la mesa. Marco, el subjefe, dejó de reír. Miró la mancha y luego a Xavier con ojos de tiburón. «¡Zorra estúpida!», gruñó, metiendo la mano en la chaqueta. Ella se apresuró a acercarse, ignorando los gritos de Mick sobre los cristales rotos.
Se arrodilló junto a Lorenzo. Tenía las manos ásperas y la piel le olía a jabón para lavar platos. No le miró a la cara. Miró a su costado, viendo cómo se extendía la mancha oscura. Mick la agarró del hombro. «Rebecca, déjalo, lo voy a echar». Ella apartó la mano de Mick de un manotazo con una ferocidad que hizo retroceder al hombre corpulento. Volvió sus ojos oscuros hacia Lorenzo. Se inclinó hacia él y bajó la voz hasta convertirla en un susurro que atravesó el ruido del restaurante como una cuchilla. Il sangu non ava valenti si lava sangu. Lorenzo abrió los ojos de golpe, luchando contra la oscuridad. La sangre no se lava con agua, don Valente. Era una frase antigua, una frase de la vieja patria, concretamente de los pueblos cercanos a Corleó. Era un código, un reconocimiento de estatus y una promesa de venganza. «¿Quién?», jadeó Lorenzo. «Cállate», dijo Rebecca en un inglés perfecto y sin acento. Estaba de pie junto a la salida de emergencia, con la mano en el bolsillo, observando a Lorenzo. Las piezas encajaron en la mente de Xavier con aterradora claridad. La puerta norte era la salida de la cocina. El equipo de limpieza no era un grupo de conserjes, era un escuadrón de la muerte. Isabela se excusaba para no estar en la línea de fuego. No se casaba con Lorenzo para unir a las familias. Lo estaba sirviendo en bandeja para quedarse con el territorio para ella sola. Xavier se retiró a la estación de servicio, con las manos temblando violentamente. Debería huir, debería salir por la puerta principal, llamar a un taxi y no mirar atrás nunca más. Si se involucraba, estaba muerta. En esta ciudad, los testigos no recibían protección. Acababan en el río. Miró hacia la mesa 4. Lorenzo estaba solo ahora. Parecía aburrido, removiendo su vino, completamente expuesto. La había salvado de Marco hacía un momento. Una pequeña amabilidad de un monstruo, tal vez, pero una amabilidad al fin y al cabo. 856 Pierre Barnim. «No puedo hacer esto», se susurró a sí misma. «No», dijo Rebecca, con los ojos pegados al espejo retrovisor. «Tienes una bala en el cuerpo. Los hospitales llaman a la policía. La policía llama a la comisaría. Y quien quiera que te haya hecho ese agujero probablemente sea dueño de media comisaría. No vas a ir al hospital». Lorenzo intentó reír, pero lo que salió fue una tos húmeda. Ella era inteligente, más inteligente que la mitad de sus antiguos inquilinos. Llegaron a un edificio de ladrillo en ruinas en Queens. Había que subir 4 pisos a pie. La subida casi lo mata. Para cuando ella abrió la puerta del apartamento 4B, Lorenzo arrastraba los pies y su visión se había reducido a un pequeño punto. Ella lo dejó caer sobre un sofá beige desgastado. El apartamento era pequeño, un estudio con una pequeña cocina, pero estaba limpio. Las paredes estaban adornadas con bastidores de bordado que mostraban intrincadas flores y pájaros, un marcado contraste con la sangre que él estaba manchando en ese momento en sus muebles. «Necesito whisky», dijo Lorenzo entre dientes. «Y una aguja». «Tengo vodka y un kit de costura», respondió Rebecca, dirigiéndose ya a la cocina. «Revisa la puerta de la cocina», susurró Xavier, sin mover los labios, fingiendo limpiar una mancha en la mesa. «El camarero tiene una pistola». Lorenzo no miró la cocina, no miró la nota. La miró a ella. Por primera vez la vio de verdad. Vio el terror en sus ojos marrones, el sudor en la raíz del pelo. Vio la verdad. Deslizó el vaso, cogió la nota con la palma de la mano y la leyó en una fracción de segundo. 8:58 p.m. La actitud de Lorenzo cambió al instante. El aburrimiento se desvaneció, sustituido por la tensión acumulada de un depredador que intuye una trampa. No se dejó llevar por el pánico. Miró su reloj, se levantó y se abrochó la chaqueta. «Marco», llamó Lorenzo, no en voz alta, pero sí con firmeza. Marco se dio la vuelta. «Sí, jefe, ya nos vamos». «¿Isabela sigue en el baño?» «El plato principal es, ya he dicho que nos vamos», ordenó Lorenzo. Comenzó a caminar hacia la entrada principal, con pasos largos y decididos. En ese preciso momento, las puertas de la cocina se abrieron de golpe. No era 900 RPM. El escuadrón de ataque había llegado antes de tiempo. 3 hombres vestidos con ropa táctica negra y pasamontañas salieron corriendo. Levantaron metralletas con silenciador.
El ayudante de camarero que estaba junto a la puerta sacó una Glock de su cinturón. ¡Al suelo!, rugió Lorenzo, volcando la pesada mesa de roble. ¡Crack! ¡Zip! 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 Las balas rasgaron el aire, desgarrando la tapicería y rompiendo las caras botellas de vino detrás de la barra. Los gritos estallaron. Los clientes se escondieron debajo de las mesas. Xavier se quedó paralizada en medio del local, con la jarra de agua plateada todavía en la mano. Vio al camarero levantar su arma, apuntando no a Lorenzo, que estaba detrás de la mesa, sino al objetivo más cercano, ella. Ella era la testigo. Apretó los ojos con fuerza, esperando el impacto. De repente, una mano poderosa la agarró del brazo y la tiró al suelo con una fuerza que le magulló los huesos. Cayó con fuerza al suelo y se deslizó detrás de la mesa volcada justo cuando las astillas de madera explotaban donde había estado su cabeza un segundo antes. Levantó la vista. Lorenzo Moretti estaba agachado sobre ella, con una pistola cromada plateada en la mano que había sacado de una funda de hombro. Disparó 2 tiros por encima del borde de la mesa. ¡Bang! ¡Bang! El ayudante de camarero se llevó un agujero en el pecho. Lorenzo la miró, con sus ojos ámbar ardiendo. «Hay una salida trasera, no es la cocina». Sabia asintió, jadeando en busca de aire. «El ascensor de servicio de la despensa». «Guíanos», ordenó Lorenzo. «Si quieres vivir, no te separes de mí». «Marco», gritó Lorenzo. Marco estaba atrapado detrás de la barra, devolviendo los disparos. «Ve, jefe, yo los entretengo». Lorenzo no dudó. Agarró la mano de Xavier. Su agarre era como el hierro y la empujó a correr agachada. «Muévete». Se arrastraron por el suelo, con el cristal crujiendo bajo sus pies. Las balas silbaban a su alrededor, destruyendo el sereno lujo de la obsidiana. Llegaron a la puerta de la despensa. Sabia buscó a tientas su tarjeta, con los dedos resbalando sobre el plástico. «¡Vamos!», gruñó Lorenzo mirando hacia atrás mientras los 3 pistoleros tácticos avanzaban por el comedor. La luz se volvió verde. «¡Bip!». Xavier empujó la puerta para abrirla. Entraron justo cuando una lluvia de balas destrozaba el marco de la puerta. Lorenzo cerró de un portazo la pesada puerta de acero y echó el cerrojo. «El ascensor», exigió. «Key», dijo Xavier, pulsando el botón. Se quedaron de pie en la oscuridad, rodeados por el olor a pólvora y colonia cara. Los sonidos de la matanza se oían amortiguados desde fuera. Lorenzo se volvió hacia ella. Se cernía sobre ella en el estrecho espacio. Le agarró la barbilla e inclinó su rostro hacia la tenue luz de emergencia. Estudió su rostro como si memorizara un mapa. «¿Quién eres?», exigió saber. «¿Gavia? Solo Xavier». «Bueno, solo Xavier», dijo Lorenzo mientras las puertas del ascensor se abrían con un pitido. «Acabas de hacerte un enemigo muy poderoso. Isabela no parará hasta que ambos estemos muertos». La empujó al ascensor. «Bienvenida a la familia». El ascensor de servicio descendió con un gemido que sonó como el de un animal moribundo. El aire del interior era denso, reciclado y olía ligeramente a verduras podridas. Lorenzo Moretti estaba de espaldas a la pared de acero, con el pecho ligeramente agitado y la pistola plateada en posición de disparo. Comprobó el cargador. 7 balas, murmuró más para sí mismo que para Xavier. «Cargador estándar. Tengo uno de repuesto en el bolsillo. Son 14 balas contra un ejército». Xavier estaba acurrucada en un rincón, agarrándose el delantal. Le temblaban tanto las manos que le castañeteaban los dientes. «Iban a matar a todo el mundo». «No», corrigió Lorenzo con voz desprovista de emoción. «Solo a mí y a cualquiera que esté cerca de mí. Los daños colaterales no son más que una partida en una hoja de cálculo para gente como Isabela». El ascensor se detuvo bruscamente en el sótano, en el muelle de carga. «Escúchame», dijo Lorenzo colocándose delante de ella. Era alto, fácilmente medía 1,88 y el olor a pólvora que desprendía se mezclaba con el de sándalo y whisky caro. «Cuando se abran estas puertas, correremos. ¿Tienes coche?». Xavier parpadeó, tratando de concentrarse. Sí, tengo. Está aparcado en el aparcamiento de empleados, en la parte de atrás. Dame las llaves. Yo puedo conducir».
Lorenzo entrecerró los ojos. No voy en el asiento del copiloto, Xavier. ¿Las llaves? Es un coche con cambio manual, espetó ella. El arranque es complicado. Hay que mover la llave mientras se gira o se ahoga el motor. Lorenzo la miró fijamente durante un segundo, incrédulo. La absurdidad de la situación pareció impactarle. El rey de Chicago discutiendo sobre un motor ahogado mientras unos sicarios le perseguían. Está bien, espetó. Conduce tú, pero si te quedas paralizada, te echo y conduzco yo mismo. Las puertas se abrieron. El muelle de carga era una cavernosa bahía de hormigón llena de contenedores de basura y camiones de reparto. Estaba débilmente iluminada por parpadeantes bombillas amarillas de sodio. Despejado, susurró Lorenzo. Se movieron rápidamente, pegados a las sombras de los camiones de reparto. El frío viento de Chicago azotaba las puertas abiertas de la bahía, atravesando el fino uniforme de Xavier. Salieron corriendo al callejón. El aire nocturno estaba lleno del lejano sonido de las sirenas de la policía, que finalmente respondía al caos de arriba. Pero la policía era la menor de sus preocupaciones. Allí, señaló Savia. Aparcado bajo una farola parpadeante, había un Honda Civic de 2009. Era plateado, o al menos lo había sido alguna vez. Ahora era un mosaico de manchas de óxido, un parachoques rojo que no pegaba nada y un espejo lateral pegado con cinta adhesiva. Lorenzo se detuvo en seco. Miró el coche y luego a Xavier. «Estás bromeando. Funciona», dijo Xavier a la defensiva, mientras abría la puerta. «Sube». Lorenzo apretó su gran cuerpo en el asiento del pasajero, con las rodillas presionando contra el salpicadero. El interior olía a ambientador de vainilla y café viejo. Estaba muy lejos del Maybach blindado en el que había llegado. Sevia se subió, metió la llave en el contacto e hizo exactamente lo que había dicho. Movió la llave violentamente mientras la giraba. El motor petardeó, resopló y luego rugió con vida con un agujero en el silenciador que sonaba como un tractor. «Vamos», ordenó Lorenzo, mirando por el espejo lateral. Cuando Xavier puso el coche en marcha atrás, la puerta trasera del restaurante, por la que acababan de salir, se abrió de golpe. Dos hombres con equipo táctico salieron disparados. «¡Abajo!», gritó Lorenzo, agarrándola por la nuca y empujándole la cabeza hacia el volante. Se inclinó sobre ella y disparó 2 tiros a través de la ventanilla abierta. «¡Pop! ¡Pop!». El parabrisas del Civic se hizo añicos cuando una bala rebotó y abrió un agujero en forma de telaraña justo entre los asientos. Xavier gritó y pisó el acelerador a fondo. El coche dio un bandazo hacia atrás y los neumáticos chirriaron sobre el asfalto mojado. Giró el volante, metió la primera y salió disparada del callejón, rozando un contenedor de basura al salir. Salió disparada a la calle, incorporándose temerariamente al tráfico del viernes por la noche en River North. «¿A dónde vamos?», gritó Seiya por encima del rugido del silenciador roto y el viento que se colaba por el parabrisas destrozado. «Lower Walker Drive», ordenó Lorenzo, enfundando su arma y sacando su teléfono. «Los perderemos en el metro. Luego tengo que hacer una llamada». Xavier esquivó un taxi y se saltó un semáforo en rojo. El corazón de Seiya latía con frenesí contra sus costillas, pero una extraña y fría concentración se apoderaba de ella. Modo supervivencia. Conocía esas calles, sabía qué carriles eran más rápidos y qué semáforos eran más largos. Se adentraron en el sistema de túneles de Lower Walker Drive. La señal del GPS se perdió y las luces de la ciudad desaparecieron, sustituidas por los pilares de hormigón distópicos y la penumbra amarillenta del submundo. Era el paraíso de los corredores callejeros y la autopista de los delincuentes. Lorenzo tecleaba furiosamente en su teléfono, con el ceño fruncido. «Maldita sea», siseó. «¿Qué? No hay señal», y se quedó mirando la pantalla. «Mi contraseña no funciona. Me ha bloqueado el acceso. Ha borrado remotamente el servidor seguro». Levantó la vista. Una revelación se dibujó en su rostro. No era solo un golpe, era un golpe de estado. «Ella tiene mis códigos. Ella tiene las cuentas». Bajó la ventanilla y tiró el teléfono. Este se deslizó por el pavimento y fue aplastado al instante por un camión de reparto que pasaba. «¿Por qué has hecho eso?», preguntó Xavier, mirándolo.
Si ella tiene los códigos, tiene el rastreador. Ese teléfono es una baliza. Se pasó la mano por el pelo, arruinando el peinado perfecto. Miró a Xavier. Tienes un teléfono en mi bolso, en el asiento trasero. Lorenzo se estiró hacia atrás y cogió su gastada mochila de lona. Rebuscó en ella, ignorando sus objetos personales, un uniforme de repuesto, un cuaderno de dibujo, un bote de ibuprofeno, y encontró su iPhone roto. El código era 1125. Lo desbloqueó. ¿Quién os rastrea a los padres de tu novio? Nadie, dijo Sevia en voz baja. Solo yo. Lorenzo se detuvo un momento, mirando su perfil. Bien. Marcó un número de memoria. Xavier giró bruscamente a la izquierda, chirriando los neumáticos, y se dirigió hacia la salida que los llevaría a Lakeshore Drive. ¿A quién llamas? Al único hombre en el que puedo confiar, mi carpo Vinny. Si Isabella me había traicionado, probablemente también lo había hecho con él. Pero Vinny es difícil de matar. El teléfono sonó en el altavoz. 1, 2, 3 veces. Clic. Sí. Una voz áspera respondió. Sonaba tensa. Vinny, soy yo. Silencio pesado y denso. Jefe. La voz de Vinny se quebró. Jesucristo, se ha corrido la voz. Estás muerto. Isabella le dijo a la comisión que recibiste 2 disparos en el pecho. Dijo que fueron los irlandeses. Ahora mismo está reuniendo a los soldados para lanzar un contraataque contra los somales. Lorenzo soltó una risa oscura y humorística. Claro que sí. Me mata, culpa a mis rivales y utiliza mi ejército para acabar con ellos. Se apodera de toda la ciudad en una noche. Jefe, tienes que ir al refugio de la calle 35, el edificio de ladrillo rojo. Yo voy para allá ahora mismo. Me acompañan Luca y Tony. Estamos cargando. La calle 35, repitió Lorenzo. De acuerdo, estoy a 20 minutos. Espera, dijo Vinny. ¿Cómo vas a llegar allí? En el Maybach. No, voy en un transporte civil. De acuerdo, mantén la cabeza agachada. Estaremos preparados. La línea se cortó. Lorenzo miró a Xavier. Cambio de planes. Calle 35, Bridgeport. Los nudillos de Xavier estaban blancos sobre el volante. Bridgeport. Eso es Southside. Eso es profundo. Solo conduce Xavier. El viaje hacia el sur fue tenso. La adrenalina se desvaneció, dejando atrás un temor frío y estremecedor. Xavier miró de reojo al hombre que estaba a su lado, Lorenzo Moretti. Había visto su rostro en los periódicos, generalmente en las páginas de Sociedad o borroso en los informes policiales. Era un mito, una historia de fantasmas. Y ahora estaba sangrando sobre el asiento del pasajero. «Estás herido», dijo ella, al ver una mancha oscura que se extendía por el hombro izquierdo de su traje gris. Lorenzo la miró. Escasas de la mesa astillas o tal vez un rebote. No es nada. No parece que no sea nada. Conduce el coche, camarera. Me llamo Xavier. Lo sé, dijo él, mirando por la ventana el horizonte que pasaba. Xavier Rossi. Trabajaste en el Obsidian durante 8 meses. Antes de eso, en una cafetería en Cícero. Tu padre era un jugador llamado Carlo que murió hace 5 años con deudas con la organización. Tu madre falleció cuando tenías 10 años. No tienes hermanos. Vives sola. Xavier casi se desvía hacia la mediana. Ella lo miró fijamente, horrorizada. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Lorenzo se volvió hacia ella con el rostro impasible. Conozco a todos los que me sirven la comida, sabia. No me siento a la mesa a menos que mi equipo de seguridad haya investigado a todos los que están a menos de 15 metros. Sabía quién eras antes de que sirvieras la primera copa de vino. Si sabías quién era yo, ¿por qué bebiste agua? Porque eras la única persona en esa sala que no quería nada de mí, dijo Lorenzo en voz baja. Solo estabas haciendo tu trabajo, y porque tienes los ojos de tu padre. Carlo era un jugador degenerado pero honesto. Xavier sintió un nudo en la garganta. Apretó el volante con más fuerza. Entonces, ¿qué pasa ahora? Tú te vas a tu refugio y yo me voy a casa. Lorenzo no respondió de inmediato. Observaba las luces de la calle parpadear al pasar. No puedes ir a casa, Xavier. Ahora saben quién eres. Isabella te vio. El camarero te vio. Si vuelves a tu apartamento, estarás muerta antes de abrir la puerta.
Así que estoy atrapado contigo hasta que mate a Isabela. Sí, estás atrapado conmigo. Llegaron a la dirección en Bridgeport. Era una hilera de clásicos edificios de ladrillo rojo de Chicago, modestos y tranquilos. La calle estaba oscura. Aparca al final de la manzana, ordenó Lorenzo. Deja el motor en marcha. No puedo, dijo Savia. Es manual. Si me detengo, tengo que apagarlo. Bien, quédate aquí. Lorenzo volvió a comprobar su pistola, abrió la puerta del coche y salió a la fría noche. Se movía con una gracia depredadora a pesar de su herida. Caminó hacia la tercera casa a la izquierda. La casa estaba a oscuras, demasiado a oscuras. Xavier observaba a través del parabrisas agrietado, conteniendo la respiración. Lorenzo subió los escalones. No llamó a la puerta. Metió la mano en una maceta, supuestamente para coger una llave, pero entonces se detuvo. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta. Xavier vio cómo Lorenzo se ponía tenso. Desenfundó su arma, empujó la puerta con el pie y desapareció en el interior. Pasó 1 minuto, 2 minutos. El corazón de Xavier latía con fuerza. Una voz en su cabeza gritaba, «Huye, ve a la policía». Pero ella sabía que la policía estaba a sueldo de Isabela. Todo el mundo lo sabía. De repente, un disparo rompió el silencio del barrio. Luego otro. Savia se agachó. La puerta principal se abrió de golpe. Lorenzo salió tambaleando, caminando hacia atrás, disparando hacia el interior de la casa. «¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!», rugió, corriendo hacia el coche. Se metió en el asiento del copiloto justo cuando un hombre apareció en la puerta. Era Vinny, pero Vinny no iba a ayudarlo. Vinny sostenía una escopeta. «¡Lo siento, jefe!», gritó Vinny, levantando el arma. Ofreció un doble boom. El disparo de la escopeta destrozó la ventana trasera del Honda, llenando el asiento trasero de cristales. Sevia gritó y lo falló. El coche derrapó con las ruedas echando humo mientras aceleraba por la estrecha calle residencial. «¡Te ha tendido una trampa!», gritó Sevia, con lágrimas corriéndole por la cara. «Tu amigo te ha tendido una trampa». Lorenzo estaba desplomado en el asiento, respirando con dificultad. Estaba pálido. La traición le dolía más que la herida de bala. Su círculo íntimo no solo se había visto comprometido, había desaparecido. Estaba solo. El rey había caído. «Vinny», susurró Lorenzo, cerrando los ojos por un segundo. Luego los abrió de golpe y el fuego ámbar volvió a aparecer. De acuerdo, se acabaron los refugios, se acabaron los amigos. Miró a Xavier, la camarera, la don nadie, la única persona que no había intentado traicionarlo esa noche. «¿A dónde vamos?», gritó Sevia, tomando una curva cerrada. «Conocen el coche. No podemos quedarnos en las calles». Lorenzo la miró con expresión sombría. «Necesitamos un lugar donde la mafia no busque, un lugar donde el dinero no mande». Xavier tragó saliva. Ella miró el indicador de combustible. 1/4 del depósito. «Conozco un lugar», dijo con voz temblorosa, pero decidida. «Pero no te va a gustar. ¿Es seguro? Es invisible como yo». Lorenzo asintió, agarrándose el hombro sangrante. «Llévame allí». Xavier giró el volante hacia el oeste, alejándose del horizonte, de las casas y del poder. Se dirigían a la frontera de Cicero, a los parques industriales en ruinas y al motel olvidado donde la gente iba a desaparecer. El Starlight Motel era una reliquia de los años 70 que nunca había sido renovado. El letrero de neón emitía un zumbido molesto. Las letras ISA y TEA se habían quemado, por lo que solo se leía Our Light Motel. Se encontraba en las afueras de un distrito industrial de Cicero, rodeado de vallas metálicas y terrenos cubiertos de maleza. Xavier aparcó el destartalado Honda detrás de un contenedor de basura en el patio trasero. Ella apagó el motor. El silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Esto es todo?», preguntó Lorenzo, mirando la pintura descascarillada y las luces parpadeantes de la habitación 104. «Es de mi tía», dijo Savia, desabrochándose el cinturón de seguridad. «Es excéntrica. No hace preguntas y no acepta tarjetas de crédito. Solo efectivo, sin dejar rastro». Lorenzo asintió, impresionado a pesar suyo.
inteligente. Intentó abrir la puerta, pero su brazo se rindió. Gruñó con una mueca de dolor en el rostro. La adrenalina estaba desapareciendo, y la realidad de sus lesiones se estaba imponiendo. Xavier estuvo a su lado en un segundo. Ella abrió la puerta y lo ayudó a salir. Él pesaba mucho, apoyando una parte significativa de su peso sobre ella. Podía sentir el calor que irradiaba. «Estás ardiendo», señaló ella. «Estoy bien», mintió él. Se dirigieron a la trastienda. Una mujer con el pelo teñido de un llamativo tono morado y un cigarrillo colgando de los labios levantó la vista de un televisor portátil. Xavier entrecerró los ojos a través del humo. «¿Qué haces aquí? Es viernes por la noche. ¿No deberías estar sirviendo a ricos capullos? Tía Marge, necesito una habitación». «La de atrás, la número 12». Marge miró a Lorenzo, fijándose en la sangre que empapaba su traje de diseño, el bulto del arma bajo su brazo y la mirada de peligro puro y sin adulterar de sus ojos. «¿Está en problemas?», preguntó Marge, sin parecer sorprendida. «Sí», dijo Sabia, «en serios problemas». «¿Los peores?». Marge dio una calada a su cigarrillo, luego se agachó bajo el mostrador y le lanzó una llave con una pesada etiqueta de plástico. «Habitación 12. Hay un botiquín de primeros auxilios debajo del lavabo». «¿Y Xavier?». «Sí, si se muere ahí dentro, tú limpiarás la alfombra». «Gracias, Marge». Cojeando, se dirigieron a la habitación 12. Era pequeña, olía a limón y a cigarrillos rancios, pero estaba limpia. Sabia ayudó a Lorenzo a llegar hasta la cama. Se sentó con dificultad y hizo un gesto de dolor al quitarse la chaqueta. La camisa blanca que llevaba debajo estaba empapada de sangre en el hombro. «Tengo que sacar la bala», dijo Lorenzo apretando los dientes. «Está alojada. Si no lo hago, se infectará por la mañana». Y Sabia se quedó mirando la herida. Sintió que la bilis le subía por la garganta. «Yo soy camarera, Lorenzo, no médico. Tienes las manos pequeñas», dijo Lorenzo, mirándola. «Manos firmes. Te vi servir ese vino mientras Marco te gritaba. No derramaste ni una gota hasta que él te asustó. No puedo operar». «Tienes que hacerlo», dijo Lorenzo. Metió la mano en el bolsillo y sacó una navaja. La abrió de un golpe. «Desinfecta esto, usa el vodka del minibar y necesito toallas». Xavier se quedó paralizado. «Xavier», dijo Lorenzo, suavizando la voz, «por favor». Fue el «por favor» lo que lo convenció. El poderoso Lorenzo Moretti estaba suplicando. Xavier se movió, cogió el botiquín de primeros auxilios, las toallas y la botella pequeña de Smirnoff. Vertió el alcohol sobre la navaja y sobre la herida. Lorenzo siseó, pero no gritó. «Hazlo», ordenó. Sabia respiró hondo. Visualizó la tarea. No era carne, solo era un problema que había que resolver. Como un corcho en una botella, trabajó con Cor durante 10 agonizantes minutos. Lorenzo agarró la sábana con tanta fuerza que rasgó la tela. El sudor le corría por la cara. Finalmente, con un repugnante tintineo, la bala aplastada cayó en la papelera metálica. Lorenzo exhaló un largo suspiro tembloroso y se desplomó contra las almohadas. Xavier vendó rápidamente la herida, envolviéndola con fuerza. Se lavó las manos en el lavabo, frotándolas hasta que el agua salió clara. Luego se desplomó en el sillón de la esquina. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. «Gracias», dijo Lorenzo, con voz ronca. Xavier lo miró. Ahora parecía vulnerable. El traje estaba arruinado, tenía el pelo revuelto y el rostro pálido. No parecía un monstruo, parecía un hombre que lo había perdido todo. «¿Por qué lo hizo?», preguntó Sabia en voz baja. «Isabela lo tenía todo. Tú le estabas dando todo». Lorenzo miró fijamente al techo. «El poder es una bestia hambrienta, Cavia. Nunca es suficiente. Isabela, su padre era el jefe antes de que mi padre tomara el control. Ella siempre creyó que la corona le pertenecía por su linaje. Interpretó el papel de la prometida amorosa durante 3 años. 3 años esperó el momento perfecto. Volvió la cabeza para mirarla. Sin embargo, cometió un error. ¿Cuál? Subestimó a los sirvientes, te trató como a un mueble, y ese mueble acaba de salvarme la vida». Xavier esbozó una débil sonrisa. «No soy un mueble». «No», dijo Lorenzo con intensidad. «No lo eres, eres otra cosa.
El momento quedó suspendido en el aire, cargado y confuso. Xavier sintió que se le subían los colores a las mejillas. «Duerme un poco», dijo Lorenzo, cerrando los ojos. «Yo haré la primera guardia. Estás casi inconsciente. Dormiré cuando esté muerto, lo cual, según las noticias, ya estoy». Xavier no discutió. Se acurrucó en la silla, llevándose las rodillas al pecho. Lo observó. Su respiración se estabilizó. La pistola seguía en su mano, apoyada en su pecho. Ella se sumió en un sueño intranquilo. Se despertó con un chasquido. La luz del sol se filtraba a través de las pesadas cortinas. Lorenzo estaba sentado en el pequeño escritorio, sin camisa, mostrando un torso de músculos delgados y cicatrices. Estaba rearmando su pistola. Se veía mejor. El color había vuelto a su rostro. «Buenos días», dijo sin levantar la vista. «¿Qué hora es?» «Las 10 de la mañana. Tomé prestada la computadora portátil de tu tía». Giró la computadora. En la pantalla había una noticia. El titular decía: «Masacre en el Obsidian. Presunta muerte del jefe mafioso Moretti. Isabella Vaughn promete justicia». Había un video de Isabella, elegante y llorosa, vestida de negro, hablando con los periodistas. «Lorenzo era el amor de mi vida», sollozaba en la pantalla. «Esos animales, esos matones de Ali, me lo han quitado. No descansaré hasta que se haga justicia». Lorenzo cerró el portátil. «Es buena, hay que reconocerlo. Está consolidando su poder. Esta noche, todos los capitanes de la ciudad le habrán jurado lealtad para vengar mi muerte. ¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Sabia, levantándose y estirándose. Le crujió la espalda. «¿Nos?». Lorenzo levantó una ceja. «Deberías irte, Xavier. Coge tu coche. Ve a otro estado. Cámbiate el nombre. Puedo darte dinero en efectivo. ¿Y tú qué harás?». «Voy a recuperar mi ciudad», dijo Lorenzo, poniéndose de pie. «Voy a quemar su reino pedazo a pedazo». «¿Solo? Trabajo mejor solo». «Ayer casi mueres solo», señaló Sabia. «Necesitas ojos. Necesitas a alguien que pueda ir a lugares a los que tú no puedes ir. Todo el mundo conoce a Lorenzo Moretti. Nadie conoce a Javier Rossi». Lorenzo la estudió. Se acercó, invadiendo su espacio personal. Olía a jabón y a peligro. Extendió la mano y le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Su tacto era eléctrico. «¿Por qué me ayudarías?», susurró. «Soy un criminal. Soy el malo». «Quizás», dijo Sabia, con el corazón latiéndole con fuerza. «Pero eres el único que no me ha tratado como si fuera invisible». Lorenzo la miró fijamente durante un largo rato. Luego, una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por su rostro. «De acuerdo, compañera», dijo. «Vístete. Tenemos una guerra que empezar». «¿Por dónde empezamos?». «Isabella tiene un punto débil», dijo Lorenzo cogiendo su chaqueta. «Es codiciosa. Mantiene su influencia, el chantaje, las escrituras, las cuentas reales en un libro de contabilidad físico. No confía en la nube. Lo guarda en una caja fuerte en su club privado. La sala de terciopelo». «¿La sala de terciopelo?», preguntó Sebia. «Es el lugar exclusivo solo para socios del centro». «Exacto. No puedo entrar ahí. Estoy muerta. Y aunque no lo estuviera, los de seguridad me verían venir desde lejos». Miró a Sebia. «Pero están contratando», dijo. «Vi el anuncio en el portátil de tu tía. Necesitan camareras para el baile de máscaras de esta noche». Xavier lo entendió al instante. Enderezó la espalda. «Puedo entrar», dijo. «Bien», dijo Lorenzo, «porque esta noche vamos a robar las llaves de la ciudad». La sala de terciopelo era un paraíso sofocante de seda roja y pan de oro. El baile de máscaras estaba en pleno apogeo. Un mar de rostros anónimos que ocultaban a la élite más corrupta de la ciudad. Serbia se ajustó la incómoda máscara de dominó que llevaba en la cara, con el corazón latiéndole con frenesí contra las costillas. Esa noche no era invisible. Estaba aterrorizada. «Respira». La voz de Lorenzo crepitaba en su auricular oculto. Estaba aparcado a 2 calles de distancia en un Audi robado, observando las imágenes térmicas. «Solo eres parte del decorado. No te ven. Sube a la 3ª planta.
y Sabia agarró con más fuerza su bandeja de servicio mientras se abría paso entre la multitud. Divisó a Isabella Vane en el balcón VIP. La mujer no llevaba máscara, vestía el dolor como un vestido de diseño y presidía la corte con jueces corruptos y enlaces del cártel. Parecía triunfante. Sabia se deslizó entre los guardias, fingiendo un torpe tropiezo que les hizo apartar la vista con fastidio, y se metió en el pasillo de servicio. El ruido de la fiesta se desvaneció, sustituido por el zumbido del sistema de climatización. Corrió hacia la pesada puerta de caoba al final del pasillo, la oficina privada de Isabella. «Estoy en la puerta», susurró Xavier. «El teclado», indicó Lorenzo. «Usa la luz ultravioleta». Xavier iluminó el teclado con la pequeña luz púrpura. La grasa de los dedos de Isabella iluminó 4 números. 1, 027, 1, 027. Leyó Sabia, 27 de octubre. La voz de Lorenzo se volvió fría. La fecha de ayer, el día que intentó matarme. Es sentimental. Xavier tecleó el código. Clic. Luz verde. Se deslizó dentro. La oficina olía a mentiras caras y traición. El libro de contabilidad negro estaba allí mismo, sobre el escritorio, descaradamente expuesto. Isabella era tan arrogante que ni siquiera lo había guardado en la caja fuerte. Xavier agarró el pesado libro, con los dedos temblorosos. Eso era. Los nombres, las cuentas bancarias, la prueba de todos los sobornos. De repente, el pomo de la puerta giró. Xavier se quedó paralizada. No había ningún lugar donde esconderse. Se escondió detrás de la silla de cuero de respaldo alto justo cuando la puerta se abrió. Isabella entró, seguida por Marco. El envío colombiano atracará a medianoche. Isabella decía con voz aguda, «Quiero que O'Malley sea eliminado antes de que se abran las cajas. Con Lorenzo fuera, la ciudad es nuestra». Caminó hacia el escritorio. El silencio se hizo denso y sofocante. «¿Dónde está?» La voz de Isabella se elevó. «El libro. Lo dejé aquí mismo». Xavier contuvo la respiración, apretando el libro de contabilidad contra su pecho. Isabella rodeó el escritorio. Sus ojos se posaron en el suelo detrás de la silla. Gritó. «¡Tú!», chilló Isabella, reconociendo a la camarera al instante. «¡Mátala, Marco!». Marco sacó su pistola. «¡Windo!», rugió Lorenzo al oído de Hegavia. Xavier no pensó. Agarró un pesado busto de bronce de la mesita auxiliar y lo lanzó contra el cristal que iba del suelo al techo. Este se hizo añicos con un estruendo ensordecedor. Cuando Marco disparó la bala, que atravesó la silla de cuero, Xavier saltó. Cayó 3 metros, estrellándose contra el toldo de tela del balcón de abajo y rodando con fuerza sobre la terraza de hormigón. El dolor le estalló en el tobillo, pero la adrenalina era más fuerte. Trepó por la barandilla y se deslizó por un tubo de desagüe hasta el callejón, justo cuando Marco apareció en la ventana destrozada de arriba, disparando a ciegas en la oscuridad. Un Audi negro dobló la esquina con un chirrido y la puerta del copiloto se abrió de golpe. «¡Sube!», gritó Lorenzo. Xavier se metió en el coche, jadeando, con el libro de contabilidad a salvo en su regazo. Mientras se alejaban a toda velocidad, con los neumáticos echando humo, ella miró a Lorenzo. Él no miraba la carretera, la miraba a ella con una mezcla de asombro y aterradora intensidad. «Estás loca», susurró. «Lo tengo», jadeó ella, levantando el libro. «Tengo el reino». No volvieron al motel. Ya no era seguro. Lorenzo condujo hacia el sur, adentrándose en el páramo industrial del distrito siderúrgico. Se detuvieron en un enorme astillero abandonado. Los restos esqueléticos de las grúas se alzaban como dinosaurios de acero contra la luna. «¿Dónde estamos?», preguntó Sabia, cojeando al salir del coche. Tenía el tobillo hinchado y un corte en la mejilla causado por el cristal. «Los huecos», respondió Lorenzo. «Aquí es donde viven los fantasmas». Hombres que eran demasiado leales, demasiado viejos o demasiado íntegros para el nuevo orden mundial de Isabella. La condujo a un hangar oxidado. En el interior, alrededor de un bidón de petróleo en llamas, había una docena de hombres. Tenían un aspecto rudo, estaban llenos de cicatrices, cansados
y vestían chaquetas de cuero descoloridas. Pero cuando Lorenzo entró en la luz, todos se enderezaron. Un hombre enorme con barba gris y un brazo protésico dio un paso al frente. Era Dante, el antiguo ejecutor que Isabela había expulsado hacía 2 años. Había oído que estabas muerto, Enzo. Dante hizo retumbar su voz como grava triturada. ¿Decepcionado?, preguntó Lorenzo. Sorprendido, corrigió Dante. Miró a Javier y luego al libro de contabilidad que ella tenía en las manos. ¿Y quién es la chica? Esta es Xavier, dijo Lorenzo, con voz autoritaria. Y ella acaba de robarle el alma a Isabela. Lorenzo cogió el libro de contabilidad y lo tiró sobre un cajón. Todo está ahí, Dante. Los jueces que ha comprado, los policías a sueldo y la ubicación del envío de esta noche. Va a mover 50 millones en mercancía en el Muelle 4. Si la atacamos allí, acabaremos con ella. Dante hojeó el libro. Una lenta sonrisa lobuna se extendió por su rostro. No tenemos los números, Enzo. Ella tiene un ejército. Tiene mercenarios, Lorenzo contó. Yo te tengo a ti. Tengo hombres que luchan por lealtad, no por un sueldo. Y tenemos el elemento sorpresa. Creen que soy comida para peces. Dante miró a sus hombres. Asintieron con la cabeza, revisando sus armas. Muy bien, salimos a medianoche. Mientras los hombres se preparaban para la guerra, Lorenzo llevó a Xavier a una pequeña oficina del capataz que había a un lado. Encontró un botiquín de primeros auxilios y la sentó en un escritorio polvoriento. «Déjame ver el tobillo», dijo en voz baja. Se arrodilló ante ella y con sus grandes manos sorprendentemente delicadas, le desató el zapato. Envolvió la articulación hinchada con movimientos eficientes. El aire de la pequeña habitación se volvió denso, cargado de la electricidad que se había ido acumulando entre ellos desde el restaurante. Davia lo observaba. La arrogancia había desaparecido, sustituida por una determinación cansada. Él levantó la vista y se encontró con la de ella. «No tenías que saltar», dijo en voz baja. «Yo habría ido a buscarte». «Lo sé», susurró Javier. «Por eso salté. No quería que murieras intentándolo». Lorenzo se levantó y se acercó a ella. Extendió el pulgar y le rozó el corte de la mejilla, recorriendo la línea de su mandíbula. Sus ojos buscaron los de ella, buscando miedo, pero solo encontraron fuego. «Me he pasado toda la vida construyendo muros», murmuró Lorenzo, sin confiar en nadie. «Y entonces una camarera derrama vino sobre mi mesa y me salva la vida 2 veces en 24 horas. 3 veces», la corrigió Javier con la respiración entrecortada. «Si cuentas la nota, yo cuento», dijo. Se inclinó hacia ella y por un momento la guerra exterior dejó de existir. La besó con fuerza, desesperado y apasionado. Sabía a peligro y promesa. Era un sello, un voto silencioso de que si sobrevivían a esa noche, no habría vuelta atrás. Se apartó lentamente, con la frente apoyada contra la de ella. «Quédate aquí, mantente a salvo. Dante tiene un barco listo para sacarte de la ciudad si esto sale mal». Xavier lo agarró por las solapas, tirando de él hacia atrás. «No, tengo el libro. Sé cómo descifrar los códigos. Me necesitas para sortear la seguridad del muelle. Voy contigo». Lorenzo parecía querer discutir para encerrarla en esa habitación y protegerla, pero asintió. «Entonces quédate detrás de mí», ordenó. «Siempre detrás de mí». El Muelle 4 era una fortaleza. Los focos atravesaban la niebla mientras las carretillas elevadoras trasladaban enormes cajas de madera desde un buque de carga a una caravana de camiones que esperaba. Isabella Vane se encontraba en el centro de la operación, flanqueada por Marco y 30 mercenarios armados. Miró su reloj, 12:15 m. «Más rápido», gritó. «Quiero que esto esté listo antes del amanecer». No vio las sombras que se movían en el laberinto de contenedores de transporte que había sobre ella. Lorenzo, Dante y los fantasmas se habían infiltrado silenciosamente. Xavier estaba agachada en una pasarela a 12 metros de altura, conectada a la caja de control electrónico del puerto. Le temblaban las manos, pero tecleó los comandos de anulación que Lorenzo había memorizado. «Ahora, Xavier», le susurró Lorenzo al oído. Xavier pulsó intro.
De repente, todos los focos del puerto explotaron en la oscuridad. El caos estalló abajo. «¡Es una redada!», gritó alguien. Entonces se encendieron las luces rojas de emergencia, bañando el muelle con un color sangriento. Y de las sombras salió Lorenzo, con una pistola plateada en cada mano. «¡Hola, Bella!», gritó, con su voz resonando por encima de los gritos confusos. Isabela se quedó paralizada. Lo miró como si estuviera viendo a un demonio. «Lorenzo, has fallado», dijo él. Estallaron los disparos. No fue una batalla, fue una ejecución. Los hombres de Dante, veteranos de una docena de guerras de bandas, dispararon con precisión desde las alturas. Los mercenarios de Isabela solo pagaron por intimidar. Entraron en pánico y rompieron la formación. Lorenzo se movió entre el fuego cruzado como un espectro, derribando a 2 guardias antes de que pudieran levantar sus rifles. Solo tenía un objetivo. Marco lo vio venir. El subjefe rugió, cargando contra Lorenzo con un cuchillo de combate. Su arma se atascó. Lorenzo no se inmutó. Esquivó el torpe tajo de Marco, le agarró la muñeca y se la rompió con un crujido repugnante. Giró a Marco y lo empujó con una patada desde el muelle al agua helada y oscura que había debajo. Isabela estaba corriendo. Se apresuró hacia su limusina blindada, agarrando un maletín con dinero en efectivo. Llegó a la puerta, pero no se abría. Las cerraduras electrónicas no funcionaban. Buscando esto, Isabela se dio la vuelta. Sabia estaba de pie sobre un contenedor de transporte con la tableta de control remoto en la mano. Miró a la mujer que había aterrorizado a la ciudad. Ya no era una camarera, sino una reina por derecho propio. Isabela gruñó y sacó una pequeña pistola de su bolso. Apuntó a Javier. ¡Bang! Isabela dejó caer el arma, agarrándose el hombro y gritando. Lorenzo estaba a 6 metros de distancia, con su arma humeando. Caminó lentamente hacia ella. Los caóticos sonidos de la batalla se fueron apagando a medida que los hombres de Dante aseguraban el perímetro. Isabela cayó de rodillas mirándolo, con lágrimas corriendo por su rostro. Esta vez eran lágrimas reales, lágrimas de miedo. «Enzo, por favor», sollozó. «Lo hice por nosotros. El poder. Vuelve loca a la gente. Puedo arreglar esto. Podemos gobernar juntos». Lorenzo la miró. Miró a la mujer con la que casi se había casado. Luego miró hacia el contenedor de transporte por el que Xavier estaba bajando, con la cara manchada de grasa y sangre, mirándolo con absoluta confianza. «Ya tengo una compañera», dijo Lorenzo con frialdad. Las sirenas sonaban en la distancia. La policía de verdad, no la que estaba a sueldo de Isabela. Xavier ya había filtrado esos nombres al FBI hacía una hora. «No vas a matarme», siseó Isabela. «No», dijo Lorenzo, enfundando su arma. «La muerte es demasiado fácil. Irás a la cárcel, Bella. Y con el libro de contabilidad que le dimos a los federales, serás la mujer más pobre del bloque de celda C». Le dio la espalda. Xavier corrió hacia él y él la atrapó levantándola del suelo en un abrazo aplastante. «Se acabó», le susurró al oído. Las luces rojas del muelle se reflejaban en el agua. El rey había regresado, pero las reglas habían cambiado. Ya no gobernaba solo. La camarera, que le había pasado una nota, acababa de ayudarle a reescribir la historia. Habían pasado 6 meses desde la noche en que el muelle se tiñó de rojo. Chicago estaba helada, sepultada bajo medio metro de nieve. Pero dentro del recién renovado Obsidian, el ambiente era cálido y electrizante. El restaurante había estado cerrado por reformas, oficialmente por problemas estructurales, extraoficialmente por agujeros de bala. Pero esa noche era la gran reapertura. La lista de invitados era diferente esta vez. Los jueces corruptos y los políticos repugnantes habían desaparecido, barridos por las acusaciones del FBI que siguieron a la publicación del libro de cuentas de Isabela. En su lugar había caras nuevas, capitanes leales, socios comerciales legítimos y la gente del barrio a la que Lorenzo había empezado a proteger discretamente. Xavier estaba de pie en lo alto de la gran escalera. No llevaba uniforme. Llevaba un vestido azul medianoche que brillaba como el cielo nocturno, cortado para mostrar la tenue y fina cicatriz de su tobillo. Una herida de guerra que se negaba a ocultar,
Ya no era un fantasma. Era la mujer más visible de la ciudad, nerviosa. Una voz grave retumbó a su lado. Lorenzo salió de entre las sombras. También parecía diferente. La tensión que solía envolver sus hombros había desaparecido, sustituida por una confianza tranquila e inquebrantable. Llevaba un esmoquín que le quedaba perfecto, pero ya no revisaba las salidas cada 5 segundos. No tenía por qué hacerlo. Los hombres de Dante estaban en todas las puertas y respondían ante Javier tanto como ante él. No estoy nerviosa, sonrió Sabia, alisándose el vestido. Solo estoy recordando que la última vez que estuve aquí era invisible. Sostenía una bandeja de champán y rezaba para que mis zapatos no se desmoronaran. Lorenzo le tomó la mano y le besó los nudillos. Y ahora eres la dueña del lugar. Era cierto, la escritura de la obsidiana estaba a su nombre. Un regalo, había dicho Lorenzo, por salvarle la vida. Pero era más que un regalo. Era una declaración. Tócala y morirás. Bajaron juntos las escaleras. La sala se quedó en silencio. Respeto, miedo, asombro. Era una mezcla potente. Mientras se movían entre las mesas saludando a los invitados, Xavier vio algo por el rabillo del ojo. En la mesa 4, la misma mesa donde todo había comenzado, una joven camarera nueva estaba temblando. Acababa de tirar accidentalmente un salero cerca de un capitán corpulento llamado Tony el Martillo. Tony levantó la vista molesto. «Ten cuidado, chica». La chica parecía aterrorizada. «Lo siento, señor». Sabia se detuvo, soltó el brazo de Lorenzo, se acercó a la mesa 4. La sala contuvo la respiración. La reina se estaba moviendo. Sabia puso una mano sobre el hombro de la joven camarera. La chica se estremeció. «No pasa nada», dijo Sabia en voz baja. Miró a Tony. Sus ojos eran duros, brillando con el mismo fuego ámbar que había aprendido de Lorenzo. «¿Hay algún problema, Tony?» Tony miró a Xavier. Vio el acero detrás de la belleza. Tragó saliva. «No, señorita Xavier, no hay ningún problema. Solo soy torpe. He golpeado la mesa». «Bien», dijo Xavier. Se volvió hacia la camarera. «Vea por un salero nuevo y respira hondo. Lo estás haciendo muy bien». La chica miró a Xavier con ojos adoradores. «Gracias, señora». Xavier volvió junto a Lorenzo, que la observaba con una sonrisa burlona. «Eres aterradora», le susurró. «He aprendido de los mejores», respondió ella. Se trasladaron al balcón con vistas al helado río Chicago. El viento era gélido, pero Lorenzo le envolvió los hombros con su chaqueta. «La comisión ha llamado hoy», dijo Lorenzo, contemplando las luces de la ciudad. «Y quieren hacer las paces. Saben que el territorio está seguro. Saben que tenemos a la policía, los muelles y los sindicatos. Quieren reconocer formalmente al nuevo liderazgo». «El nuevo liderazgo», repitió Xavier. «Tú, nosotros», corrigió Lorenzo. Se volvió hacia ella. «Goberné con miedo durante 10 años. Funcionó, pero fue solitario y casi me mata. Tú me enseñaste que la lealtad es más fuerte que el miedo». Metió la mano en el bolsillo. No sacó una pistola. Sacó una pequeña caja de terciopelo. «No se me da bien el romanticismo, Adidavier. Sabes que soy un criminal. Tengo las manos manchadas de sangre. No puedo prometerte una vida normal. Siempre habrá lobos acechando». Abrió la caja. Dentro había un diamante que parecía un fragmento de hielo afilado e impecable. «Pero puedo prometerte esto», dijo Lorenzo, con la voz ronca por la emoción. «Nunca volveré a dejar que seas invisible. Quemaré el mundo antes de permitir que alguien te haga daño. Sé mi compañera. Sé mi esposa. Sé la jefa». Sabia miró el anillo y luego al hombre que la había arrastrado a la oscuridad solo para mostrarle las estrellas. Pensó en la nota que le había deslizado. «Tu prometida. Te tiende una trampa. Vete ahora». Ella esbozó una sonrisa peligrosa y feliz. «Estás buscando problemas, Lorenzo Moretti», susurró. «Cuento con ello», él sonrió. Ella tomó el anillo y se lo deslizó en el dedo. Le quedaba perfecto. «Sí», dijo ella. Lorenzo la besó y por primera vez en la historia de la mafia de Chicago, el jefe no vigilaba la puerta. No revisó las sombras.
Solo abrazó a la mujer que había salvado su alma mientras la ciudad se inclinaba ante su nuevo rey y reina. La camarera había inclinado la balanza y la mafia nunca volvería a ser la misma. Y esa es la historia de Xavier y Lorenzo. Desde una nota arrugada en una servilleta hasta gobernar los bajos fondos de Chicago, demuestra que a veces el más pequeño acto de valentía puede cambiar el destino. Xavier pasó de ser invisible a ser invencible, no porque aprendiera a disparar un arma, sino porque aprendió que su voz importaba. Si te ha gustado este romance mafioso lleno de giros, traiciones y justicia, dale al botón de me gusta. Es de gran ayuda para el canal. Y no olvides suscribirte y pulsar la campana de notificaciones para no perderte la próxima historia dramática. Hasta la próxima, cuídate y ten cuidado en quién confías.